Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por llevarnos, traernos, guardarnos, ampararnos, refugiarnos. Gracias por este nuevo día que es día de misericordia. Tus misericordias son nuevas cada mañana, bendito Dios. Tu palabra no miente. Cada mañana en el nombre de Jesús. Tu palabra es espíritu, es verdad. Bendito Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Derramamos la sangre de Cristo que tiene poder en el nombre de Jesús de Nazaret sobre todos y cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu guíe en el nombre de Jesús. Al hermano Luis, glorifícate, Espíritu Santo de Dios. Que esa palabra de Dios sobre su boca sea con la sabiduría de tu Espíritu Santo. Y que el poder de Jesucristo y la gloria de Jehová de los ejércitos esté con él, bendito Dios, en esta hora y con todos y cada uno de nosotros. Que esa sabiduría, ese entendimiento de tu Espíritu Santo de Dios se derrame sobre nuestros corazones, Padre, para que esa palabra no llegue vacía, para que esta enseñanza de tu Espíritu Santo de Dios sea entendimiento a nuestro corazón, para glorificar tu nombre en nuestra vida, bendito Dios, para hacerla nueva cada día. Necesitamos, Señor, nacer de nuevo. El poder de tu palabra no miente, Padre. Tú eres espíritu, eres verdad y sopla esa palabra a los cuatro vientos para estos huesos secos, como lo dice tu palabra. Que nos alimente, nos aliente, nos refresque, bendito Dios, vivifica tu presencia, Espíritu Santo de Dios, con tu palabra. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Úsalo, Espíritu Santo de Dios, úsalo, Espíritu Santo de Dios, conforme a tu palabra. Clámame y yo te responderé. Se le fue el internet, parece. Buenas noches, mi hermanito Luis, hermana Dolores. Se iluminó la pantalla. Hola, hermana Isabel. Llegó la luz. Buenas noches, hermano. Sí, hermano. Gracias a mi hermana Fanny por su oración. Quedó congelada la imagen. Perdón, hermano. Hermana Fanny. Ana Isabelita, Dios le bendiga, hermano. Buenas noches, gracias igualmente. Buenas noches. Se le fue el internet. Uy, eso sí está tremendo el internet. Juana Isabelita. Pero creo que está mundialmente porque a todo el mundo le escucho lo mismo, que está el internet malo. Mundial, sí, señora, mundial, hermana Isabelita. Amén, así es. Dios la bendiga. Amén, Hermana Isabel, qué gusto verla. Gracias, mi hermanito. Usted sabe que la luz de la pantalla lo que ilumina, sí. Me dijeron está el hermano Luis. Tiene una persona que la suple, ¿eh? Mi hermana Fanny, aparece mi hermana Fanny y se ilumina la pantalla. Amén, amén. Bueno, Luis bendice. Hermano, vamos a seguir hablando en el estudio de José, ¿ya? Pero yo, como hace tiempo, ¿no es cierto?, que no nos juntamos y seguimos el tema, voy a volver un poquito atrás, de memoria, tratando de recapitular, ¿no es cierto?, en parte la historia de José. Sabemos que José, ¿no es cierto?, era hijo de Israel, o de Jacob en un principio, al cual le fue cambiado el nombre, ¿no es cierto? Y que era el regalón de José. Pero ¿qué es lo que vamos a ver en esta historia? Vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver lo que conversábamos el martes, ¿no es cierto?, con mi hermana Jacqueline, ¿no es cierto?, que era la entrega total nuestra, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios. Que Dios, ¿no es cierto?, dirigiera nuestros pasos, Dios, ¿no es cierto?, nos acompañara y nos cuidara. En este caso, José, ¿no es cierto?, él no hizo, si nosotros
vamos a ver, ¿no es cierto?, que él no hizo nada. Dios lo hizo todo por él, ¿ya? Comenzamos, ¿no es cierto?, cuando él contó el sueño, ¿no es cierto?, los sueños que tuvo, ¿no es cierto?, se los contó a su hermano, a su padre. Sus hermanos lo odiaron, lo echaron en una cisterna, lo vendieron, lo compraron, ¿no es cierto?, se lo llevaron a Egipto, y en el mercado de esclavos de Egipto, ¿no es cierto?, lo vendieron. Un muchacho de 17 años fue comprado por Putifar. Putifar se lo llevó a su hogar, ¿no es cierto? Rápidamente fue el mayordomo de la casa, puso todo lo que tenía, lo puso a los pies, ¿no es cierto?, para que José lo dirigiera como un mayordomo, como el administrador de la casa de Putifar, que era un general, ¿no es cierto?, del faraón. Pero hasta aquí vemos que José, él como persona no hace nada, todo lo hace Dios por él, ¿ya? ¿Por qué? Él tenía una característica, que todo lo que hacía, lo hacía como si fuera para Dios, ¿ya? Esa era su característica. Él todo lo que hacía, lo hacía como para Dios. Bueno, sucedió, ¿no es cierto?, que después, mientras administraba la casa de Putifar, ¿no es cierto?, la señora de Putifar, que era más o menos Lidianite Casco, le decía yo, ¿ah? Lo quiso tentar, ¿no es cierto?, pero no lo logró, pero sí consiguió, ¿no es cierto?, de que Putifar lo metiera en la cárcel. Pero el Señor le tenía preparado en la cárcel, ¿no es cierto?, que iba a caerle en gracia al carcelero, y que el carcelero lo iba a poner al cuidado de todos los presos. Imagínense. Entonces, todo esto lo hacía no José, Dios a través de José, ¿no es cierto?, porque él tenía, ¿no es cierto?, un propósito para José, y a través de los estudios lo vamos viendo cuál es el propósito final, ¿no es cierto? Entonces, la cárcel tuvo a su cargo, dentro de los presos, al copero y al panadero del faraón, que tuvieron sueños, cada uno tuvo un sueño, ¿no es cierto?, y se lo contaron a José, y José se los dijo, ¿no es cierto?, de qué se trataba. No porque José se lo haya dicho, sino que porque el Señor le reveló de qué se trataba el sueño de estos dos personajes. ¿Ya? Se cumplió, ¿no es cierto?, lo que José, ¿no es cierto?, les había dicho a través de Dios, ¿no es cierto?, y le dijo al copero que no se olvidara de él. Pero el copero se olvidó de él. Se cumplió, ¿no es cierto?, los sueños se cumplieron. El copero fue repuesto en su puesto y el panadero fue ahorcado, ¿ya? Pero el copero se olvidó de José durante 2 años. Estos 2 años no se olvidó el copero porque él quiso olvidarse, sino que porque le faltaban 2 años para madurar a José, para seguir, ¿no es cierto?, es lo que le restaba para el propósito de Dios, ¿no? Entonces, una vez que Dios consideró que estaba preparado, ¿no es cierto?, para sacarlo de la cárcel, el faraón también tuvo un sueño. Y ahí recién el copero se acordó de que José le había revelado, ¿no es cierto?, su sueño a él y al panadero. Y le dijo al faraón, porque ninguno de los sabios, de los adivinos que tenía el faraón, pudo adivinar el sueño. No pudo darle respuesta a ese sueño. Entonces sacaron rápidamente a José de la cárcel, ¿no es cierto?, y lo llevaron donde el faraón, y el faraón le contó su sueño, y José le dijo de qué se trataba el sueño, ¿no es cierto? Y además de decirle de qué se trataba el sueño, le dio la receta de lo que tenía que hacer, porque iban a haber 7 años de gran abundancia, ¿no es cierto?, y iban a haber 7 años de escasez,
de hambruna. Y José le dio la receta al faraón qué tenía que hacer para poder llevar, ¿no es cierto?, esos 7 años de hambruna. Le dijo, van a haber 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Entonces debes ponerle, dijo, un hombre idóneo que administre los 7 años de abundancia de cada ciudad, ¿no es cierto?, las guarde en granero para los 7 años de escasez, para que la gente no se muera de hambre. Entonces, el faraón, ¿no es cierto?, consultando con su gente, le dijo, pero ¿qué hombre más idóneo puede ser? Le dijo que José. Y lo puso, imagínense, José, aparte de ser el regalón del padre, podemos decir que él era un cuidador de ovejas, ¿no es cierto? Cuidaba del ganado del padre. Aunque no era ese el trabajo que hacía, sino que era ir a espiar a los hermanos qué es lo que estaban haciendo, ¿ya? Pero él no estaba preparado para ser el administrador de un país tan grande como era, ¿no es cierto?, Egipto. Era una tremenda responsabilidad. ¿Cómo llegó a ser administrador si él no tenía ninguna preparación? ¿Quién lo transformó? ¿Quién le enseñó a administrar? ¿Quién le puso esas ideas en la cabeza? Todo lo hacía Dios. ¿Para qué? Para que se cumpliese el propósito que él tenía para con José, ¿no es cierto? Vinieron los 7 años de abundancia, la gente no tuvo problema, ¿no es cierto? Pero José guardaba sagradamente, ¿no es cierto?, los granos y lo que tenía que guardar para los 7 años de hambruna. Y en este momento vamos a ver en Génesis 42 y vienen los 7 años de escasez, ¿ya? Y en estos 7 años de escasez, tal como Dios le reveló al faraón, ¿no es cierto?, a través de sus sueños, después de los 7 años de abundancia vino la escasez, pero gracias, ¿no es cierto?, a la buena administración de José, Egipto estaba preparado para enfrentarlo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo se preparó José? ¿De dónde sacó esa sabiduría? Lo mismo que a mí me pusieran a administrar el país. No tengo idea. No tengo idea cómo administrar un país. Apenas administro mi casa, voy a ir a administrar un país. Y este joven, de 17 años, imagínese usted, 18, 19 tendría cuando le dieron esa responsabilidad, ¿no es cierto? Le tocó administrar y lo administró tan bien, ¿no es cierto?, que todo estaba preparado para enfrentar los 7 años de hambruna. Fíjense que si leemos Génesis 41, 53 al 57, vamos a ver qué es. Cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho, entonces hubo un hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó al faraón por pan, y el faraón dijo a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os diga. Y el hambre no solo era para Egipto, se extendió sobre toda la faz de la tierra que se conocía en esos tiempos, ¿no es cierto? Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios grano, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. No solo en la tierra de Egipto, sino que venían de todos los países de la tierra a comprar a Egipto porque era la única parte donde había alimento, ¿no es cierto? Venían de toda la tierra. Nótese que José no regaló comida, José no regaló la comida, José la vendió. ¿Ah? Luego de trabajar duro por 7 años, ¿no es cierto?, para juntar la abundancia de las cosechas que tuvo en los 7 años, él después vendió ese grano a los egipcios.
Pero como se extendió a toda la tierra, ¿no es cierto? José se dedicó a vender lo acumulado. No era un negocio de José, era un negocio del faraón, del rey de Egipto. Y más adelante, ¿no es cierto?, veremos que el rey se va a quedar como el dueño de casi todo Egipto, ya que el hambre se va a extender por 7 largos años, ¿no es cierto? Y la gente va a tener que llegar a someterse al reinado de Egipto. En Génesis 47, 13, 26, dice, no solo en Egipto hubo hambre, sino en toda la región, incluyendo Canaán. Gente de todos los lados llegaron a Egipto en busca de alimentos, entre ellos la familia de Jacob. Y aquí vamos a recordar un sueño que tuvo José, ¿no es cierto?, cuando era niño, y que fue el motivo por el cual lo metieron en una cisterna y lo vendieron, por el cual sus hermanos lo odiaron, ¿ya? Jacob, ¿no es cierto?, sabemos que era un hombre de plata, un hombre próspero, pero el hambre y la sequía afectaban a todos por igual, ¿no?, aunque tuviera dinero. Tenía mucho ganado, pero no tenía con qué alimentarlo, no tenía alimento para él, ni para sus hijos. Contaba con riqueza y posesiones, pero no tenía a quién comprarle alimento, ¿no es cierto?, para su familia. Por eso Jacob decidió mandar a Egipto para comprar grano, ¿ya? Decidió mandar a sus hijos que fueran a Egipto, ¿no? En Génesis 42, 1, 5, dice, viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí oído que hay alimento en Egipto. Descended allá y comprad de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Pero Benjamín, hermano de José, el hermano menor, ¿no es cierto?, Jacob no lo envió con sus hermanos, porque dijo, no sea que suceda algo malo. Y fueron los hijos de Israel con los que iba a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. O sea, no fue solo para Egipto el hambre, sino que para toda la tierra. Y no se salvó, ¿no es cierto?, Jacob, o sea, Israel, de esta hambruna también, y tuvo que recurrir a Egipto. Y aquí sucede, ¿no es cierto?, lo que el sueño le reveló cuando niño a José. Los hijos de Jacob fueron a comprar a Egipto con la misión de comprar grano, pero no sospecharon nunca que en ese viaje se cruzarían con José, hermano. Esa fue la gran novedad. José ya no era un niño ya. Por eso no lo reconocieron. Pues ya era el joven que fue vendido, no era el joven que fue vendido como esclavo, sino que era todo un hombre. Se había convertido en el gobernador de Egipto. El gobernador de Egipto. En Génesis 42, 6 dice, y José era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él rostro en tierra. ¿Se acuerdan lo que soñó José cuando era niño, no? ¿Se acuerda, hermano Miguel Ángel? Lo que José soñó cuando él era niño. Que tenía una gavilla de trigo. Sí, que la otra se inclinaba. Se inclinaba el trigo, era. Ya, aquí llegaron los dos hermanos. Pero hermano, una pregunta, no se sabe el tiempo que estuvo en prisión José, ¿no? No aclara la Biblia el tiempo que estuvo. Fue bastante, sí, porque se demoró 2 años el copero en acordarse de él. 2 años. 2 años ahí, pero antes ya estaba en prisión. Entonces dice que llegaron los hermanos de José y se postraron, ¿no es cierto?, con el rostro en el suelo, ¿no?, ante José. Y ellos, por ese sueño, ¿no es cierto?, fue el odio que ellos tuvieron con su hermano. Y en ese instante se cumplió el sueño que Dios le había dado a José cuando era joven.
Imagínense. Por eso que vamos viendo cuál es el propósito que Dios tiene para José. ¿Usted sabe, hermano Miguel Ángel, cuál es el propósito que Dios tiene para usted? Mi hermana Lourdes, mi hermana Dolores, mi hermana Isabel, mi hermana Fanny. ¿Sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros? ¿Lo conocemos? Yo creo que no. Por eso que el otro día conversábamos y hablábamos de entrega. ¿Te acuerdas? Con la hermana Jacqueline hablamos de entrega. La entrega total a Dios. Para que Él sea el que guíe nuestros pasos. No nosotros. No nosotros. Sino que Él sea el que nos guíe. Él sea el que nos lleve. Como llevó a José. Si José no hizo nada. Como le dijera yo, por voluntad de Él, no hizo nada. Él solo obedeció, ¿no es cierto?, lo que Dios le estaba mandando. Nada más. Y le dijo, oíd ahora este sueño que se soñaba, ¿no es cierto?, cuando era niño, que ataba un manojo en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol, la luna y 11 estrellas, ¿ya? Y 11 estrellas, o sea, los 13 con el padre, se inclinaban ante mí y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Pero ya vimos la primera señal. Sus hermanos se inclinaron rostro en tierra, ¿no es cierto?, ante él. ¿Ah? Era un momento histórico e importante para José. ¿Ah? Pero también emocional. Porque si nosotros pensamos como hombres, a lo mejor hubiésemos tenido en mente la venganza. ¿No cree usted, hermana Isabel? Hubiésemos tenido la venganza por lo que me hicieron. Pero José no. ¿Ah? A lo mejor en ese momento pudieron haber surgido, ¿no es cierto?, haber cruzado unos sentimientos. Pero él sintió alegría de ver a su familia, pero dolor por la traición. Fue un momento, yo creo, ¿no es cierto?, de prueba en que José tuvo que decidir entre venganza, perdón, cariño, ¿no es cierto?, alegría de ver nuevamente a su familia. Pero yo creo que tiene que haber cruzado por su mente también en algún momento, ¿no es cierto?, un sentimiento de venganza. Porque lo que le hicieron no fue pequeño, fue grande. ¿Ah? Apartarlo de su padre, de su hermano. O tristeza a lo mejor. O tristeza, Sí, dolor. sí, Porque era un tristeza, niño pero también con todavía. alegría. Era un niño, ¿no? Un niño, 17 17 años. años tenía. Pero también con alegría por ver a sus hermanos, fíjese, a los que le Así. habían vendido. Él sintió alegría. ¿Ah? Y si tuvo en algún momento un sentimiento de venganza, lo desechó. ¿Ya? Solamente él se alegraba de ver a su familia. Génesis 42, 7 y 9. Dice, cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos. ¿Ah? Y les habló duramente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no le habían reconocido. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, sois espías. Habéis venido para ver la parte indefensa de nuestra tierra. ¿Ah? Para lograr lo que él quería. Si es lo que quería, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora. A primera vista parecía que él quería vengarse de sus hermanos. Pero vamos a ver ahora
¿no es cierto? Que evidentemente sus actos no estaban motivados por la venganza, sino por los sueños que Dios le había dado. ¿Ya? ¿Cuál era el plan de José? El plan de José hubiera sido vengarse a lo mejor de sus hermanos, lo hubiera podido hacer con facilidad, pero es evidente que sus intenciones eran otras y su acción era parte de una estrategia. José no reveló de inmediato su identidad. Él quería saber otras cosas. Él tenía otro plan. El plan de José era averiguar sobre de su hermano Benjamín, quien era el otro hijo de Raquel, que eran los hijos preferidos de Jacob. Los hijos de Raquel eran los hijos preferidos. Quería saber de Benjamín, que era su otro hermano que tiene que haberlo reemplazado, ¿no es cierto?, en la preferencia de su padre después que él desapareció. Su padre tiene que haber volcado todo su cariño, ¿no es cierto?, y todo su cuidado en Benjamín. Entonces él quería averiguar sobre Benjamín. Si ellos, quería averiguar también si ellos se habían arrepentido de lo que habían hecho. ¿Cómo se habían comportado con su hermano menor, quien seguramente, dice, había ocupado el lugar como preferido de su padre? Ante la acusación de ser espía, los hermanos respondieron lo siguiente, en el 49:9, el 42:9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espía soy, por verlo descubierto del país habéis venido. Entonces, en el Génesis 42, 10, 12 dice: ellos entonces le dijeron: no, señor mío, sino que tus siervos han venido para comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados, tus siervos no son espías. Pero él les dijo: no, sino que habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Quería hacerlos pasar susto, ¿no es cierto? Quería tenerlos nerviosos. José volvió a insistir acusándolos de ser espías, pero ellos siguieron defendiéndose. En el 42:13 de Génesis, ellos dijeron: tus siervos son 12 hermanos. Ya estaba sacando, ¿no es cierto?, lo que él quería saber. Estaba obteniendo, ¿no es cierto?, lo que él quería conocer. Estaba sacando información de sus hermanos. Son 2 hermanos, hijos de un mismo padre en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy. O sea, solito ni les preguntó José y les dijeron que el menor, ¿no es cierto?, está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. ¿Se da cuenta? Lo daban por muerto. Al presionarlo, José tuvo la información. José lo siguió presionando porque él quería más información. Y cuando lo siguió presionando, ¿no es cierto?, obtuvo la información que él quería. Que su hermano, ¿no es cierto?, estaba con su padre y que su padre aún vivía. Naturalmente él no iba a creer solamente en su palabra, sino que quería verlo con sus propios ojos. ¿Ya? En Génesis 42, del 14 al 17, le dice José: es tal como os dije, sois espías. En esto seréis probados por vida de Faraón, que no saldréis de este lugar a menos que vuestro hermano menor venga aquí. Enviad a uno de vosotros y que traiga a vuestro hermano mientras vosotros quedáis presos, para que sean probadas vuestras palabras, a ver si hay verdad en vosotros, y si no, por vía de Faraón. Ciertamente sois espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. Estaba obteniendo la información. Ahora quería ver él a su hermano. Y los dejó presos y mandó a uno de vuelta para que volviera con su hermano. ¿Cierto?
A lo mejor en el fondo José tuvo la tendencia en algún momento, ¿no es cierto?, de vengarse, de crearles problemas, de intranquilizarlos, pero se tomó 3 días para procesarlo. Luego de ese tiempo cambió las condiciones. Les cambió las condiciones en el lugar de que todos menos uno se quedara. Él dijo que solo uno tendría que quedarse como garantía para traer al hermano menor. O sea, ya no los va a dejar, no los deja a todos, sino que se queda uno detenido. ¿Ya? Porque él quería el máximo de información y ya sabía que su hermano estaba vivo, que su padre estaba vivo. Entonces, pero él quería verlo con sus ojos. ¿Ya? Génesis 42, de 18 y 20. Y José les dijo: al tercer día haced esto, y viviréis, pues yo temo a Dios. Tenían 3 días, ¿ya? Si sois hombres honrados, que uno de vuestros hermanos quede encarcelado en vuestra misión, y el resto de vosotros id y llevad grano para el hambre de vuestras casas, y traedme a vuestro hermano menor, para que vuestras palabras sean verificadas y no moriréis. Y así lo hicieron. Se fueron, dejaron a uno. ¿Ya? Ese quedó ahí. Con esta prueba, lo que estaba en el corazón de los hermanos salió a la luz. El sentimiento de culpabilidad, se acordaron de lo que le habían hecho a José, pero aún no lo reconocían. ¿Ah? Evidentemente, ¿no es cierto?, ellos tenían su conciencia manchada, ya que pensaron que todo eso les aconteció por lo que habían hecho a José, ¿no es cierto? El Señor nos está castigando y vamos a entristecer a nuestro Padre. No sé qué es lo que pensarían ellos en ese momento, pero sí tiene que haberles pasado por la mente lo que habían hecho a su hermano, ¿no es cierto? Y que el Señor les estaba cobrando eso que ellos habían hecho. En Génesis 42, 21, 23. Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables. Verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén le respondió diciendo: ¿No os dije yo, no pequéis contra el muchacho? Y no me escuchaste. Ahora hay que rendir cuenta por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. O sea, José puso un intérprete entre sus hermanos, ¿no es cierto?, que no hablaban seguramente el mismo idioma, y les puso un intérprete entre José y ellos. José hablaba y el intérprete les transmitía a los hermanos. ¿Ya? Pero José se conmovió, porque José, ¿no es cierto?, tenía un corazón noble, dirigido por Dios, en todo lo que hacía lo hacía como para Dios. Y José se conmovió al oír la confesión de sus hermanos. Y en Génesis 42, 24 al 28 dice: se apartó José de su lado y lloró. Imagínense cómo sería ese sentimiento de volver a ver a su familia, que después de que todo le habían hecho, no sé, él se apartó a un lado para llorar. ¿Ah? Y cuando volvió a ellos les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. José mandó a que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en sus sacos, sin que ellos supieran. José hizo que el dinero que ellos traían, que iban a pagar por el grano, ¿no es cierto?, los metieran dentro de los sacos. Imagínense la preocupación cuando ellos se dieran cuenta de lo que estaba pasando y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y partieron de allí. Y cuando uno de ellos
abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal, en la boca del saco, ¿ya? Entonces dijo a sus hermanos, me ha sido devuelto mi dinero, y aquí está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón. Y temblando se decían el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Ellos pensaron, ¿no es cierto?, que José le había puesto, sin saber que era José, por supuesto, la plata en el saco para culparlos de haberse robado la plata después, de no haber pagado, haberse llevado el grano sin pagar. Esto fue lo que ellos se imaginaron, ¿no es cierto? Pero José no se vengó, ni siquiera les cobró el grano que les habían comprado. Él les estaba dando la oportunidad de probar que habían cambiado. Él quería comprobar que realmente habían cambiado sus hermanos, ¿ya? Cuando regresaron a Canaán le contaron al padre, ¿no es cierto?, lo que había pasado, que había quedado uno detenido. También le contaron que al regresar con Benjamín, debían regresar con Benjamín para liberar al que estaba, a Simeón, que había quedado detenido, ¿no es cierto?, y para poder comprar más alimentos. Pero Jacob no reaccionó bien a estas cosas, a esta noticia. En Génesis 42:36 dice, y su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José ya no existe, y Simeón ya no existe, y os queréis llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. En este momento vemos a Rubén tratando de tomar un lugar protagónico. Él trata de ser el hombre más grande entre los hermanos, ¿no es cierto?, porque él era el primogénito de Jacob. Entonces, en el Génesis 42:37, Rubén le habla a su padre diciendo, puedes dar muerte a mis dos hijos. Puedes dar muerte a mis dos hijos, si no te traigo. Si no te traigo, ¿no es cierto?, a Benjamín. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Probablemente, ¿no es cierto?, Rubén estaba tratando de congraciarse con Jacob, ya que luego de haber pecado contra su padre, porque acuérdense que Rubén cayó en desgracia con el padre, ¿ya? Porque Rubén, ¿no es cierto?, en Génesis 35:22 lo relata, dice que aconteció cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel, lo que supo, ¿no es cierto?, Jacob. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Pero a mí en otra que tengo me figuran 13, pero las tribus de Israel son 12. En Génesis 49:3 y 4 dice, impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Este es el castigo, ¿no es cierto?, de este muchacho que se acostó con la concubina de su padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. ¿Ya? Pero Jacob, en Génesis 42:38 le dice, mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje, ¿en qué vais? ¿Haréis descender mis canas con dolor al Seol? Jacob siguió mostrando preferencia por los hijos de Raquel. Él prefirió correr el riesgo de perder a Simeón, ¿no es cierto?, que estaba detenido esperando que llevaran al hijo menor para que lo viera José, a que Benjamín se arriesgara en este viaje. O sea, vemos que la preferencia de Israel, ¿no es cierto?, de Jacob, por estos hijos fue permanente. Por eso que se nota en José y en Benjamín una educación diferente a la que tuvieron los otros hermanos. ¿Ah? Porque no olvidemos
lo que hizo Judá, ¿no es cierto? Y lo que hizo este otro muchacho que se acostó con la concubina de su padre. O sea, heredaron más o menos lo que su padre fue cuando era Jacob en el principio, ¿no es cierto? Tramposo, sinvergüenza, estafador. Por eso que el ángel, ¿no es cierto? Cuando luchó con el ángel le cambió el nombre y le puso Israel. Por cuanto has luchado con Dios y con los hombres, tu nombre será Israel. Entonces, bueno, hemos escuchado, ¿no es cierto?, este relato que he tratado de hacerlo lo más didáctico posible. Quisiera escuchar algunos aportes, mi hermana Isabel, mi hermano Miguel Ángel, mi hermano Ramón, mi hermana Bacarita, mi hermana Adriana. Ahí, hermanos, se conectaron la hermana Adriana, el hermano Ramón y Margarita, la hermana Cristina también. Sí. Así que quien quiera aportar, pues abra su micrófono. Gracias, hermanito, está hermosa esta enseñanza, porque nos enseña que a pesar de lo que le hicieron sus hermanos a Josué, pues en ningún momento tuvo él ese rencor o esa venganza. Y si en algún momento la tuvo, pues él por ser amar tanto a Dios, pues lo desechó. Y cuando los vio, pues se puso contentos y pensó en traer a su hermano y a su papá de una manera para que al final pues estuvieran todos ahí con él felices viviendo y pues en armonía. Sobre todo es una enseñanza hermosa este pasaje de Josué. Hermano Luis, Sí, el Señor le usó a José para salvar prácticamente al pueblo de Egipto, diga. Y él, o sea, perdonó a los hermanos porque sabía que Dios lo usó. O sea, usó a sus hermanos para que él pueda ir, para hacer eso que Dios quería hacer. Si me hago entender. aquí hay un mensaje profundo, hermano, Uh-huh. que es el de la entrega. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, cuando nosotros nos abandonamos al Señor en todas las áreas de nuestra vida, cuando nosotros entregamos todo en las manos de Dios, cuando nos abandonamos en las manos de Dios, Él, ¿no es cierto?, continúa con su propósito hasta que lo cumpla. ¿Ya? Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente dejarnos llevar por lo que Dios quiere para nosotros, para lo que Dios quiere hacer. Y confiar en Él. Por eso le hablo de entrega. Cuando yo me entrego sin condiciones. ¿Ya? No pongo condiciones. Yo me entrego porque confío plenamente en lo que Dios está haciendo o va a hacer conmigo. Entonces, eso fue lo que hizo José. Él se abandonó y se entregó a Dios. Y Dios fue haciendo las cosas, ¿no es cierto? Y las va a continuar haciendo, en otros capítulos los vamos a ver, ¿no es cierto?, hasta que logre su objetivo, hasta que logre lo que Él tiene, ¿no es cierto?, destinado para José y para lo que viene después de José, ¿no es cierto? Mi hermana sierva de Dios está levantando la manito. Hermana Cristina. Que Dios les bendiga, buena tarde. Ya abro la cámara. No, pues quiero hacer un aporte. Primeramente, que Dios les bendiga. Amén. A todos. Amén. Hacer un aporte referente a la entrega, ¿no? Que cuando nosotros tenemos clara la identidad que tenemos en el Señor, o sea, como hijos de Dios, tenemos esa plena confianza y tenemos esa entrega verdadera al Señor. Por eso José, a pesar de que le pasaron situaciones adversas, a lo que Dios, contrarias a lo que Dios le había hablado,
cuando él era niño y cuando soñaba y Dios le revelaba a través de los sueños, él siempre permaneció firme en esa fe, en lo que Dios le dijo. Él no se puso a mirar las circunstancias adversas, ni creyó nada de lo que viniera al verso, sino él creyó fue absolutamente en la palabra que Dios había declarado sobre él en primera instancia. Esa es la entrega verdadera, o sea, a pesar de las circunstancias adversas, él creyó firmemente en Dios. Y por eso Dios le exaltó cuando más adelante creo que está, cuando él dice que lo que el enemigo quiso colocar como maldición, Dios lo colocó, lo transformó en bendición. O sea, cuando nosotros tenemos una entrega verdadera al Señor, nosotros estamos seguros en las manos de Dios, como lo estuvo José siempre, porque todo el camino que José tuvo que recorrer fue para bien, no para mal. Entonces, ese es el mensaje. Dice más adelante, inclusive José dice, todo lo que ustedes quisieron, le dijo a los hermanos, todo lo que ustedes quisieron para maldición, para mi vida, Dios lo transformó en bendición. O sea que aún los instrumentos que aparentemente usa el enemigo para dañarnos, Dios los usa para bendecirnos, porque siempre nos lleva a un propósito grande y poderoso en las manos de Dios. Ese era mi aporte, que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermana. Está muy bonito. Sí, pues, cuando nosotros nos entregamos la mano de Dios, nosotros podemos ver, por ejemplo, la transformación que hizo en Judá. Judá, que es uno de los hijos de Israel, ¿no es cierto?, que fue un pecador que no siguió las leyes de Dios, se fue, ¿no es cierto?, con mujeres paganas, hizo lo que quiso, pero hasta que el Señor, ¿no es cierto?, tenía un propósito con él. Y hasta que Dios cumplió el propósito con él, no descansó y hasta que lo hizo llegar, ¿no es cierto?, a su lado. Y no nos olvidemos que Cristo proviene de la tribu de Judá. O sea, él transformó todo ese pecado, todo ese mal, lo transformó en bendición. Eso hace el Señor con nosotros. Y nosotros de donde venimos, no merecemos salvación. No merecemos salvación. Porque dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Y todos hemos pecado. Por lo tanto, todos debiéramos estar muertos. Pero la misericordia de Dios, el sacrificio inmenso de Cristo en la cruz, ¿ah?, entregarse por nosotros a ese sacrificio terrible, por salvarnos del pecado, ¿ah?, por salvarnos del pecado. No solo salvarnos del pecado, porque dice que por su sangre fuimos salvos y por su llaga fuimos curados, ¿no es cierto? Fuimos sanos por su llaga. Pero yo tengo una pregunta, a ver si alguien me la responde. ¿De qué fuimos sanos? ¿De qué nos sanó las llagas de Cristo? ¿De qué nos sanaron? De las enfermedades, tanto espirituales como del cuerpo. Sí, pero si yo estoy enfermo en este momento de mi cuerpo, ¿le tengo que volver a pedir al Señor que me sane nuevamente? Si Él ya me sanó hace 2000 años. No, ya no. No, ya no le tenemos que pedir, ya sabemos que somos sanos, creo yo. Mire, yo no lo he buscado, pero lo voy a buscar, pero yo pienso que la salvación, o sea, la sanidad que Cristo nos dio con la muerte en la cruz fue la sanidad del alma, ¿no? La sanidad física, porque si no tendríamos que estar todos los días pidiéndole al Señor que se vuelva a crucificar para que nos sane de las enfermedades físicas, ¿no es cierto? Si dice que por sus llagas fuimos sanos, por su sangre fuimos salvos.
¿Por qué tengo que, si Él ya me salvó, me sanó hace 2000 años, ¿por qué tengo que volverle a pedir que me vuelva a sanar de mi enfermedad? Bueno, esa es una pregunta que me hago yo. Hermana Cristina, ¿Ah? la hermana Cristina, ¿qué dice? Mi hermana Cristina. Pues apoyo lo que dice la otra hermana, ¿no? El Señor nos sanó tanto física como espiritualmente, pero no hay que volver o sea, solamente fue un solo sacrificio y ese sacrificio ya está hecho y ya Dios nos dio la victoria sobre la enfermedad, sobre la muerte y sobre la condenación. O sea, ya depende de nosotros si creemos en lo que dice Isaías 53. Si creemos que ya fuimos curados por la llaga de Jesucristo y fuimos perdonados y redimidos por su sangre preciosa. Eso se aplica si creemos y le recibimos. Porque si cuando nosotros estamos a toda hora declarando como incrédulos, no aplica porque la incredulidad no deja que obre la palabra de Dios, ¿sí me entiende? ¿O Amén. sí me hago entender? Amén. Sí, sí, lo entiendo. No, si es una pregunta Gracias. que me hago yo, ¿no es cierto? Porque no es que no crea. Yo creo que Cristo me salvó, Cristo me sanó, Claro, sí. pero la pregunta mía era si tengo que seguirle pidiendo que me sane del cuerpo. Esa era mi pregunta. Ah, disculpen. No hay Hermanito que pedir. Luis. Perdón, pero si fuera, o sea, por Aclarar la la curación de nuestro cuerpo, no hubiera ni niños enfermos. O sea, lo que es de nuestra alma, a los que somos escogidos, como escogió a José, ¿no es cierto? Sí. Yo pienso que, bueno, el Señor tiene todo preparado para cada uno de nosotros. Solo falta, ¿no es cierto?, nuestra fe, nuestra confianza, la que tuvo José, ¿no es cierto?, en su caminar, la que tuvo Abraham, la que tuvo Noé, ¿no es cierto?, la que tuvo Moisés. Aunque todos ellos cometieron errores, todos, no hay ninguno que no haya cometido errores de nuestros patriarcas. Pero la Biblia no oculta los errores, los da a conocer. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta de que todos ellos eran humanos como nosotros y que si ellos pudieron ser salvos, nosotros también podemos lograr ser salvos. No importa que nos equivoquemos, siempre que reconozcamos que nos equivocamos y pidamos perdón, ¿ya?, para no separarnos de Cristo. El camino de Cristo, ese camino que a Él le costó tanto para llegar a esa cruz, después de todos los azotes que le habían dado. Un hombre fuerte, porque Cristo no era un debilucho, Cristo era un hombre fuerte. No se olviden que era hijo de un carpintero y él le ayudaba a trabajar a su padre. Por lo tanto, no era un hombre sin fuerza, era un hombre fuerte. Y no fue capaz de llevar el palo de la cruz, ¿no es cierto?, hasta el Gólgota, porque su cuerpo estaba demasiado maltratado. Ese sacrificio es el que tenemos que recordar todos los días. Cristo caminando con esa cruz a través del monte Calvario. Esa debe ser nuestra fe, nuestra esperanza. Cristo murió por nosotros. Cristo entregó su sangre por nosotros. A Él no lo asesinaron, Él se entregó. La entrega que debemos tener nosotros para con Él también. Sin tener nada guardado. Todo tenemos que ponerlo a los pies de Cristo. Hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Dios le Dios lo bendiga, bendiga, hermano. hermano.